¿Sabías que en el México virreinal existió una mujer que desafió las normas de su tiempo con su inteligencia y su pluma? Una autodidacta en un mundo donde la educación era un privilegio masculino. Una poeta que convirtió sus versos en armas contra la ignorancia. Una monja que, desde la soledad de su celda, cuestionó el poder y dejó una huella imborrable en la historia. Su nombre era Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la 10ª Musa, una mente brillante que se adelantó siglos a su época. En este video, exploraremos la vida desde la infancia hasta su consagración como una de las figuras más importantes de la literatura en español. Hablaremos de su paso por la corte, su entrada al convento, su lucha contra la censura y su legado inmortal. Para comprender su esencia, escuchemos sus propias palabras. Vivir sola no quiero, ni obligada a ocupación alguna que embarace la libertad de mi estudio. Con esta declaración, Sor Juana dejó claro su propósito. El conocimiento era su verdadera vocación. Pero, ¿cómo logró desafiar un sistema que negaba a las mujeres el derecho a aprender? Acompáñanos en este recorrido por la vida de una de las mentes más prodigiosas de nuestra historia. México en el siglo XVII era una tierra gobernada por virreyes, bajo la sombra de la monarquía española. El virreinato de la Nueva España era un territorio de contrastes, grandes riquezas y profundas desigualdades. Una sociedad jerárquica donde el linaje, la raza y el género determinaban el destino de cada individuo. En este mundo, las mujeres estaban confinadas a un papel secundario. Se esperaba que fueran esposas obedientes o religiosas devotas, sin acceso al conocimiento más allá de lo necesario para la vida doméstica. La educación formal era un privilegio exclusivo de los hombres, y el simple deseo de aprender podía considerarse una ofensa al orden establecido. La cultura barroca, dominante en la época, impregnaba el arte, la arquitectura y la literatura con su estilo recargado y simbólico. En una era de esplendor y censura, donde el saber debía alinearse con la fe y donde cuestionar las normas podía ser peligroso. San Miguel Nepantla, un pequeño pueblo al pie de los volcanes, vio nacer en 1648 a una niña de origen criollo, destinada a desafiar su tiempo. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana llegó al mundo como hija ilegítima, en una sociedad donde el linaje lo era todo, pero lo que le faltaba en nobleza de sangre lo compensaba con una inteligencia excepcional. Desde los 3 años, Juana ya leía y escribía con fluidez. Su fascinación por el conocimiento la llevó a devorar los libros de la biblioteca de su abuelo, perdiéndose entre páginas de teología, filosofía y literatura. Mientras otras niñas aprendían a bordar, ella estudiaba latín y memorizaba textos complejos con una facilidad asombrosa. Su sed de saber era insaciable. Cuentan que, siendo niña, suplicó a su madre que la enviara a estudiar a la universidad, disfrazándose de hombre para poder asistir. Aunque esta historia tiene tintes legendarios, refleja el espíritu desafiante de Sor Juana, una mente que no aceptaba límites. Sin maestros ni escuelas, su formación fue autodidacta. Se convirtió en su propia maestra, aprendiendo por intuición y observación, absorbiendo todo lo que podía en un mundo que le negaba el acceso al saber. Y así, con cada libro leído, con cada pregunta formulada, Juana Inés comenzaba a forjarse un destino que la convertiría en la mujer más sabia de su época. En 1664, Juana Inés fue presentada en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera. Su aguda inteligencia y brillantez no pasaron desapercibidas. Pronto se convirtió en una dama de compañía de la virreina Leonor Carreto, una mujer culta que vio en ella un prodigio sin igual. La corte virreinal, un espacio de lujos y refinamiento,
fue también un escenario de intrigas y limitaciones para una mente como la suya. Pero Sor Juana no era una simple cortesana. Su erudición lo llevó a enfrentar un examen sin precedentes. Ante más de 40 sabios de la Nueva España, teólogos, matemáticos y filósofos, defendió sus conocimientos con tal elocuencia que dejó sin palabras a sus examinadores. Su brillantez quedó en evidencia, pero también dejó claro que el mundo del saber no era exclusivo de los hombres, desafiando las normas impuestas por la época. Sin embargo, la vida en la corte no ofrecía el refugio intelectual que ella anhelaba. Como mujer, se esperaba que eligiera entre dos caminos: el matrimonio o la vida religiosa. Casarse significaba renunciar al estudio, estar sujeta a las normas de un esposo y perder su libertad intelectual. Para Juana, esto era inaceptable. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: ingresar al convento. No por fe, sino por el único motivo que consideraba válido: vivir sola, no tener ocupación obligatoria que embarace la libertad de mi estudio. Con esas palabras, Sor Juana sellaba su destino, optando por la clausura como el único espacio donde su mente podría volar sin ataduras. Y así, en 1669, Juana Inés ingresó al convento de San Jerónimo, un lugar que le ofrecía algo que la sociedad la negaba: la posibilidad de dedicarse al estudio sin las ataduras del matrimonio. Sin embargo, su vida monástica, al no ser de retiro y devoción absoluta, su celda pronto se convertiría en un verdadero laboratorio del conocimiento. Reunió más de 4.000 libros, instrumentos científicos, mapas, obras de arte y correspondencias con intelectuales de la época. Era en esencia una de las bibliotecas privadas más impresionantes del Nuevo Mundo. En su reclusión, Sor Juana dio rienda suelta a su talento. Su poesía barroca reflejaba las inquietudes de su tiempo y su propia visión del mundo. En sonetos como Verde embeleso de la vida humana, exploraba la belleza efímera y la fragilidad de la existencia, mientras que en su poesía amorosa combinaba pasión, intelecto y crítica social. Pero Sor Juana no solo fue poeta, también destacó en el teatro y la prosa. Escribió autos sacramentales, como El Divino Narciso, y comedias brillantes como Los empeños de una casa, donde con agudeza criticaba las normas impuestas a las mujeres. Su dominio del lenguaje la convirtió en una figura incomparable del siglo de oro. Más allá de la literatura, su obra es un grito de rebeldía contra el sistema patriarcal. En una época donde la mujer era silenciada, Sor Juana defendió su derecho al conocimiento y al pensamiento crítico. Anticipándose siglos a la lucha feminista, expresó con claridad su postura: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Sus palabras no fueron bien recibidas por el poder eclesiástico. Su obra cumbre, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, fue una carta de defensa ante las críticas de la Iglesia. En ella, Sor Juana justificaba su amor por el saber y denunciaba la hipocresía de quienes querían callarla. Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer que desafió los límites impuestos por su tiempo, encontró su mayor enemigo en la Iglesia. Durante años, había gozado de cierta protección bajo el amparo de los virreyes y su prestigio como poeta e intelectual. Sin embargo, el poder eclesiástico veía con recelo su audacia para escribir sobre teología, ciencia y el papel de la mujer en la sociedad. En 1690, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, publicó sin permiso una carta privada de Sor Juana, en la que analizaba y criticaba un sermón del jesuita Antonio de Vieira. Bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, el obispo acompañó la publicación con una carta en la que la instaba a abandonar sus estudios y dedicarse únicamente a la religión. Para la Iglesia, una monja no debía opinar sobre temas teológicos,
y menos aún con el nivel de erudición que mostraba Sor Juana. Este ataque no era un reproche personal, sino un intento de silenciar a la mujer más brillante de ese entonces. Lejos de retractarse, Sor Juana respondió con una de las cartas más célebres de la historia de la literatura y el feminismo temprano. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En este documento defendió su derecho a estudiar, argumentando que el conocimiento no era contrario a la fe, sino un camino hacia ella. Yo no estudio por saber más, sino por ignorar menos. En su respuesta, Sor Juana recordó a las mujeres sabias de la Biblia, como Débora y la reina de Saba, para justificar su amor por el conocimiento. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La Iglesia no toleraría más su independencia intelectual, pero sus palabras no fueron suficientes para calmar las críticas. La respuesta de Sor Juana, lejos de apaciguar a sus detractores, solo reforzó la determinación de la Iglesia de acallar su voz. En 1693, sus obras dejaron de circular, y vencida, vendió su biblioteca de más de 4.000 volúmenes, sus instrumentos científicos y su material de escritura. Se dedicó por completo a la penitencia y al servicio religioso. Algunos historiadores creen que su retiro no fue voluntario, sino el resultado de una coerción extrema que buscaba silenciar su voz. Finalmente, en 1695, una epidemia de tifo golpeó el convento de San Jerónimo. Sor Juana, fiel a su vocación de servicio, atendió a las monjas enfermas hasta que ella misma contrajo la enfermedad. Murió a los 46 años, dejando un vacío en la intelectualidad de su tiempo, pero sembrando las semillas de un pensamiento que trascendería siglos. La muerte de Sor Juana marcó el fin de su vida, pero no el de su impacto en la historia. Sus escritos lograron sobrevivir a la censura, y su figura se convirtió en un símbolo de resistencia intelectual y la lucha por los derechos de las mujeres. Actualmente, su rostro aparece en el billete de 100 pesos mexicanos, una pieza conmemorativa que resalta su importancia en la historia y la cultura del país. Antes de esta emisión, también estuvo presente en el billete de 200 pesos, un reconocimiento tangible de su importancia en la identidad cultural del país. Sor Juana no pidió permiso para pensar, ni aceptó los límites que otros intentaron imponerle. En un mundo que negaba a las mujeres el derecho al conocimiento, ella se atrevió a aprender, a escribir y a desafiar las reglas con su inteligencia. No buscó ser diferente a los hombres, sino demostrar que la razón y la educación no tienen género. Su lucha no terminó con su vida, porque cada mujer que alza la voz, que se atreve a cuestionar y que exige su derecho a saber, sigue el camino que ella abrió hace siglos.